Hola Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, de la última que tú señalabas, la acusación constitucional contra el exministro de Salud Jaime Mañalich, hubo novedades hace solo minutos, puesto que la comisión revisora que estaba analizando los antecedentes de este libelo acusatorio ya resolvió respecto a la votación del informe que se entregará a la sala, y este informe es negativo, considerando que, como se esperaba, hubo 2 votos a favor por parte de miembros de la oposición y 2 votos en contra por parte de miembros del oficialismo. Estaba la duda con lo que iba a ocurrir con Pablo Lorenzini, pero tal como ya habíamos anticipado en más de alguna oportunidad, era muy probable que se abstuviera, y así finalmente ocurrió. Y por ende hubo un empate, por decirlo de alguna manera, pero desde el punto de vista de la resolución final, esto significa un informe negativo, puesto que no se consiguió mayoría para su despacho. Y esto finalmente será analizado ahora en la sala. Hay que reiterar que lo que resuelve la comisión revisora no es vinculante, con lo que significa la votación posterior que se va a realizar en la sala respecto a los argumentos de esta acusación constitucional contra el ministro de Salud Jaime Mañalich, contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y en ese sentido es que los argumentos por parte del oficialismo han sido en particular que no existe mérito en el sentido de otorgarle responsabilidad al ex ministro en torno a lo que significa puntualmente el no garantizar el acceso a la salud para todos los chilenos en medio de la pandemia, y en segundo término respecto a lo que se ha ido detallando con el paso de los días a un posible ocultamiento de información o manipulación, según lo han podido denunciar incluso algunos exfuncionarios del Ministerio de Salud. Pero los invito en primer término a revisar cuál fue la reacción por parte de los parlamentarios del oficialismo en torno a este resultado del informe en la comisión revisora de esta acusación constitucional, en palabras del diputado Ramón Barros. Nos parece que la utilización para política contingente de esta herramienta, faltando todavía resultados tanto la sede judicial como las comisiones investigadoras, esto no pasa a ser más allá que un juguete de política contingente, lo cual de alguna manera rebaja el instrumento que pretenda crucificar constitucionalmente a autoridades que claramente, teniendo errores, se la han jugado por defender la salud de la población. Bueno, según lo que se desprende de las palabras del diputado Ramón Barros, se entiende que él asume también que hay errores que se puedan imputar al ex ministro de Salud Jaime Mañalich, pero en ningún caso acciones tendientes a generar daño o también a incumplir la Constitución, y por eso es que él señala que no habría mérito suficiente. Pero desde la parte contraria, de lo que significa la oposición, quienes firmaron esta acusación constitucional, insisten al menos en la necesidad de ir al fondo de esta acusación constitucional en lo que va a ser la discusión de la sala. Por ende, llaman al menos a que exista un rechazo a la cuestión previa que ya se ha planteado por parte de la defensa del ex ministro Jaime Mañalich, que se va a aducir para poder de alguna otra forma descartar el mérito de esta acusación constitucional, de manera tal que, según señala la oposición, se puedan conocer más detalles sobre lo que significa esta acusación constitucional, los argumentos de los 2 capítulos que la conforman, y de esta manera también generar un debate respecto a la posible responsabilidad que le cabe a Jaime Mañalich en torno a lo que se ha señalado por parte de parlamentarios de la oposición en el manejo de la crisis de la pandemia y también el posible ocultamiento de información. Pasemos a revisar palabras en este sentido también de la diputada Claudia Mix, que fue una de las promotoras de esta acusación constitucional. Nosotros esperábamos este resultado, sabíamos cómo se venía, y los argumentos de quienes defendieron la acusación en esta comisión fueron sólidos, responden a los argumentos que nosotros presentamos en la acusación, y esperamos también que el día martes no seamos la Cámara de Diputados y Diputadas quienes bloqueen a la ciudadanía la posibilidad de informarse del fondo de esta acusación. Por tanto, esperamos que pase, obviamente, la cuestión previa, y esperamos que también la diputada Marcela Hernández, que va a sostener esta acusación en la sala, tenga la posibilidad de defender los argumentos de esta acusación. En
estaban las palabras entonces de la diputada Claudia Mix, quien es una de las patrocinantes de esta acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta acusación en particular? Ahora se despacha el informe negativo a la sala y en este caso se va a tener que dar cuenta este martes 13 para posteriormente abrir la votación tanto de la cuestión previa, como ya lo hemos señalado, que ya ha sido confirmada, que va a solicitar la defensa, y posteriormente respecto a lo que significaría la posible admisibilidad de esta acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Pasamos también a lo que ocurrió respecto a otra acusación constitucional, la que se anunció durante la presente semana y que terminó siendo ratificada durante el día de hoy respecto a Víctor Pérez, el ministro del Interior. Finalmente fueron 13 los parlamentarios de oposición que entregaron sus firmas para poder hacer valer esta acusación constitucional. Cabe señalar también que hubo cierta dificultad, puesto que algunos pretendieron entregar una firma electrónica, la que inicialmente se habría rechazado. Eso obligó también a reaccionar sobre la hora para que otros que estuvieran acá presentes en la Cámara de Diputados hicieran su firma presencial y de esta manera evitar un posible cuestionamiento posterior. Y en términos a lo que significa esta acusación constitucional, se ha planteado ya que tiene 3 capítulos, uno referente a las responsabilidades que le podría caber al ministro del Interior en torno a no convocar a la Ley de Seguridad Interior del Estado en medio de la manifestación de los camioneros, posteriormente a no garantizar la igualdad ante la ley en aspectos tales como las manifestaciones, y aquí también es donde entra otro aspecto que había sido solicitado por parte de algunos representantes del oficialismo para incluso ver si estaban abiertos a apoyar esta acusación constitucional, como es integrar antecedentes sobre hechos ocurridos en la Araucanía, pero de así todo esto no habría dejado conformes a quienes promovían esta posibilidad, ya que se habría integrado solo como parte de este capítulo de no garantizar la igualdad ante la ley y no como un capítulo aparte como pretendían algunos parlamentarios del oficialismo. Y también está el otro aspecto referente a la responsabilidad que le podría caber al ministro Víctor Pérez en términos del orden público ante su mando directo sobre Carabineros, y lo que no ha sido suficiente para poder evitar que se generen violaciones a los derechos humanos en algunas manifestaciones registradas en nuestro país. Pasemos a revisar palabras entonces respecto a esta acusación constitucional de 2 de los diputados firmantes de esta acusación constitucional, los cuales revisamos a continuación. Destacar la unidad de la oposición contra la impunidad. Estamos presentando esta acusación constitucional principalmente por eso. En primer lugar, tiene que ver con el orden público y las medidas que se han tomado y las que no en ese sentido. En segundo lugar, la igualdad ante la ley, pensando en el tratamiento diferenciado que le ha dado el ministro Pérez a las movilizaciones. En ese sentido destacamos la situación que ocurrió con los camioneros. Y en último lugar, fijamos la causal de control jerárquico, específicamente refería a la situación que ocurrió la semana pasada en el Mapocho con este empujón por parte de Carabineros. En nuestro partido siempre ha existido la voluntad de poder permitir que cualquier parlamentario tenga la opción de firmar una acusación constitucional cuando existe una convicción ética, moral, de poder hacerlo. Y en este sentido se ha respetado entonces que tanto el diputado Asensio como yo podamos firmar esta acusación constitucional, y el resto de los diputados tendrán que opinar a través de su votación. Y esperamos nosotros entonces que de aquí hasta que se vote, obviamente haya un proceso reflexivo que les permita poder respaldar esta acusación que estamos presentando el día de hoy. Desde el oficialismo y desde el propio gobierno surgieron voces críticas respecto a este libelo acusatorio, aduciendo en primer término que no existiría mérito para acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, pero por sobre todo también considerando que en algunos sectores se ha puesto como moneda de cambio incluso la posibilidad de que si renuncia previamente el general director de Carabineros, ellos no votarían a favor de esta acusación constitucional, y eso a juicio de los representantes del gobierno da cuenta de que no existirían argumentos suficientes para acusarlo constitucionalmente. No obstante, desde la oposición insisten en que su responsabilidad en el mando, tanto de Carabineros como también en no tomar acciones concretas respecto a la igualdad ante la ley y también respecto a lo que ocurrió en su momento con Carabineros, son méritos suficientes para seguir adelante con este libelo acusatorio. Pasemos a revisar entonces también cuáles fueron las reacciones por parte del gobierno tras confirmarse durante la presente jornada esta acusación constitucional contra el ministro del Interior. La oposición hace rato que ha venido utilizando las acusaciones constitucionales como una seguidilla de acciones
y es lo único como que los une en torno a la presentación, porque después muchas veces se dividen en las votaciones. Yo no comparto los argumentos en torno, por ejemplo, al paro de camioneros, porque el paro de camioneros se terminó. Porque uno podrá decir el gobierno miró para el techo, el gobierno no hizo nada con el paro camionero. Nosotros, cuando hubo un paro camionero, se tomaron las decisiones que todos conocemos. Por último. Acaban de batir un propio récord: 9 acusaciones constitucionales en 2 años y medio. Una acusación injusta, una acusación sin ningún fundamento, una acusación que estuvieron a minutos de decir que no la presentaban si es que salía otra persona, lo cual solo reafirma que no hay ninguna razón jurídica de peso. Lamentablemente nos hemos tenido que acostumbrar que cada vez que la oposición tiene un problema interno, hace una acusación constitucional. Bueno, solo agregar que desde el punto de vista de procedimiento se va a dar una casualidad el próximo martes 13, ya que al inicio de la sala se va a tener que dar cuenta de esta acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, lo que obligará a sortear una comisión revisora de los antecedentes en torno a este levelo acusatorio, y de forma inmediatamente posterior se tendrá que abrir en la sala el debate en torno a la acusación constitucional entonces contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Viviana. Día con hartas informaciones respecto a lo que será el posible futuro político de un exministro como también del ministro del Interior, así que vamos a quedar ahí conectados por cualquier novedad que surja. Muchísimas gracias.